Quiero comenzar este capítulo reflejando la importancia de todo este camino que hemos recorrido de la fe y lo que nos falta. Porque esta verdadera fe, ya vimos en los capítulos anteriores, que era la que nos conducía al Cristo, a nuestro ser, a la inteligencia que tenemos acá, de la cual debemos mantener siempre fija la mirada, ¿verdad? Pero también entendimos ya que ese Cristo es el Dios producido por sí mismo, es la fuerza triple que nació del Padre Eterno y que se entregó al hombre como heredad. Entonces miren lo grande. Y que es la fuerza que destruye toda la mentira y toda la rebelión y toda la iniquidad en el planeta. Entonces ya entendemos por qué este sistema intenta ocultarla, intenta detener todo ese maravilloso proceso que nos entrega la fuerza del Cristo. Y entonces en el capítulo anterior también hablamos de cómo se iban a manifestar los falsos cristos, y eso es muy importante, porque quien aún no lo conoce, al Cristo, la fuerza de la creación, el Dios producido por usted mismo, el Dios que usted reconoce que lleva por dentro, ¿verdad? No viene como vino la primera vez Jesús, porque sabemos que Él se manifiesta en el corazón del hombre. Entonces, esa fuerza de creación que nos conecta ciertamente a toda la vida, la debemos reconocer es por dentro. No debemos buscar afuera lo que llevamos por dentro. Esa es la búsqueda sana que nos habla la lógica de la lógica. Ese mensaje que nos han traído los hombres de las estrellas, 49 códigos, para reestructurar la mente que se ha deformado con toda esta rebelión que nos engañó. Importantísima también la lógica de la lógica en estos tiempos, para reformar el pensamiento, para transformar nuestra razón en una razón con conocimiento verdadero, con lógica sentida en el corazón. Porque por eso nosotros tenemos inteligencia, tenemos intuición, pero la intuición está acá, no está en la mente, no está en nuestro cuerpo mental que solo ha grabado información falsa. Aquí está la intuición. Y por esa razón nosotros debemos comprender todo este camino de la fe, porque ahí está, dentro de nosotros, conduciéndonos a ese Cristo, que es el Dios que ustedes deben producir. Entonces, a medida que vamos avanzando y navegando hacia el ser, a través de la fe, que nos conduce a Él, ¿verdad? Como una fuerza, vamos a ir reconociendo toda esa fuerza y vamos haciendo el Dios producido por nosotros mismos, el ser que verdaderamente siempre hemos sido. Parravicini ya nos lo graficó, ahora debemos nosotros hacerlo vivo. Entonces acá nos dice también Pablo, en la primera de Corintios 5, que va a haber un orden en esa venida de Cristo, que primero va a ser en las primicias. ¿Y no será que usted es una de esas primicias? Que ha reconocido que tiene una fuerza por dentro y anhela buscar, anhela beber de esa agua de conocimiento, de esta que estamos conociendo ahora. Entonces, las primicias son esos hombres que reconocen el Cristo en su corazón y que lo sienten y que lo viven, que lo piensan a través de él, ¿verdad? Ese cristal vivo como un diamante que contiene toda la inteligencia de la creación. Y luego los de Cristo en su venida, los hombres que ustedes, como primicia, van a levantar de la mentira. Porque esa es la misión que el Padre Eterno ha puesto en el hombre, en la humanidad. Despertar el honor apagado en los corazones de los hombres. Y ese es el plan que el Padre ha preparado para ustedes. Esa es la potestad que tiene el hombre sobre la rebelión. Por eso pueden ver como Miguel tiene preso y se prepara para acabar con el dragón, porque tiene potestad sobre todo lo que es mentira, sobre la muerte. El hombre que conoce a su Cristo tiene potestad sobre la muerte. Y dice Pablo que después de las primicias y los de Cristo en su venida, viene el fin.
pero no el fin de ustedes, sino el fin de aquellos que no poseen la fuerza de Cristo por dentro. Entonces, debemos comprender estos tiempos, debemos ser parte primeramente de las primicias que están despertando a otros, y a partir de allí buscar a los de Cristo en su venida, para que el fin sea para todo aquello que nos ha desconectado de nuestro ser, que nos ha desconectado del Padre eterno que habita en nosotros. Porque dice que el hombre entregará el reino al Padre eterno. El hombre crístico devuelve la imagen verdadera del Padre eterno en este planeta. Entonces usted está encargado de traer la imagen verdadera del Padre eterno acá a la tierra, para que dejemos de estar creyendo en esos falsos dioses, en esos que se les prenden velas, que se les ponen inciensos, que hacen camándulas, que buscan todo por fuera cuando el verdadero está aquí adentro. Y esa imagen debemos revivirla, y debemos ser nosotros también la misma imagen del Padre eterno. Así llega la imagen del sin nombre y sin fin acá a la tierra. Porque es preciso, dice, que Cristo reine en el hombre hasta que haya puesto a todos sus enemigos de la rebelión debajo de sus pies. Pues quien vive para el Cristo, para su ser interior, para formarlo, para engrandecerlo, para tomar de esa fuente de vida, no será doblegado por esta rebelión. Entonces fíjense que Pablo acá en la primera de Corintios 15 nos está dando una clave importantísima para que nosotros podamos dar ubicación al tiempo en el que vivimos. Y termina diciendo que el postrer enemigo que será destruido cuando el hombre vive en Cristo, ¿verdad? Es la muerte. Entonces, ¿será que todo en lo que nosotros hemos creído y hemos visto y hemos vivido es en la muerte? Porque hemos estado desconectados de la fuente de la vida. Hemos estado desconectados del Padre eterno, de aquel que nos ha entregado todo como heredad en nuestro corazón, para que nosotros recreemos la vida, recreemos la imagen perfecta del Padre. Entonces debemos conectarnos al Cristo para volver a pertenecer a la verdadera vida, porque la muerte es la falta del ser, que estamos buscando, que si no lo conseguimos, seguiremos viviendo en la muerte. Es la falta del Cristo, de la inteligencia dentro de nosotros, que la inteligencia que tiene el hombre no es la que consigue afuera en las universidades, es la inteligencia que está viva como una esencia viva que se manifiesta en todo el universo. Y por esto no podemos decir que somos luz si estamos desconectados de la luz. Debemos conectarnos a la luz para ser parte de ella. Por eso nos dice que el pueblo judío, desconociendo el poder que tenía la fuerza del Cristo, ¿verdad? Le dice a Jesús, cuando está en la cruz, que se salve él a sí mismo. Y por lo mismo, por no conocer todo ese portento que tiene el Cristo por dentro, ¿verdad? Esos hijos de la rebelión, los del Sanedrín, esos escribas y fariseos que siempre denunció Jesús, ¿verdad? Decían eso, que se salve a sí mismo así como salvó y resucitó a los demás. Pero ignorando ellos que el poder de Cristo es espiritual y no carnal, el Cristo se salvó a sí mismo y nació de sí mismo. Y por eso siempre Él nace es sin relación con el pecado, que es algo que tenemos que tener muy presente. Entonces, no lo podemos esperar afuera, cuando ya afuera no haya pecado, cuando ya en el mundo no haya pecado. El mundo, su naturaleza fue creada para eso, porque lo creó la rebelión. Mas el planeta que hay en él es la vida. Pero ese Cristo que vendrá sin relación con el pecado es en nosotros, porque yo tengo que dejar de tener una unión o relación con el pecado. Es muy sencillo.
pero con conocimiento de saber cuál es el verdadero pecado, cuál es la verdadera violación a la ley y cuál es la falsa ley. Porque ahora tenemos muchas leyes nuevas, que es, digamos que, entre comillas, leyes, pero puras leyes de muerte, porque si yo quiero ir a un parque a desahogar, a sentir la naturaleza, a sentir la fuerza del sol, a tocar la vida, a recrearme en ella, no puedo porque tengo que sacar un permiso, porque ellos dicen que estoy atentando contra la vida. Pero tengo que usar un tapabocas, una mascarilla, cuando sé que respirar mi propio aliento me intoxica tanto como si estuviera en una misma planta una planta química. Entonces el llamado es a conocer la ley para no ser violador de ella. Entonces Lucas nos aclara acá, después que Jesús resucita: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitare de los muertos al tercer día. Pues nosotros no estamos padeciendo todo lo que padeció Jesús. A lo largo de todas nuestras encarnaciones siempre padeciendo lo mismo. Lo que pasa es que lo vimos en Él y lo conocemos como un representante del Padre Eterno, o como quien mostró la imagen perfecta del Padre. Y tuvo que al tercer día resucitar para que el hombre entendiera que ese era el mecanismo. Pero nosotros también tenemos que encaminarnos al tercer día de creación para que podamos conocer nuestro Cristo interior. Entonces fíjense la herramienta tan grande que nos da, que nosotros a través de la fe nos conducimos a un tercer día de creación donde vamos a tener conciencia plena de nuestro ser, conciencia plena de nuestro Cristo interior. Vamos a poder hacer vivo el Dios producido por sí mismo, que en las religiones, en las creencias, se hacía ver como algo que solo pudo hacer Jesús, o que lo podían hacer los dioses. Pero eso es un poder que hereda el hombre. Y nos lo termina de explicar Pablo en la 1 Corintios 15, que nos dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces si ese Adán es el que sabemos que fue manipulado y que nuestro código genético verdadero es este que nos traen nuestros progenitores mayores, que es el LPAE, ¿no será que esa inteligencia que nos traen nuestros progenitores mayores a través de estos conocimientos no es la fuerza de Cristo? Y entonces aquí nos dice Pablo en Corintios que en Cristo todos serán vivificados. Y entonces no serán que los hombres de las estrellas nos traen la vida, la verdadera vida. Y que nos mostraron la verdadera fe para llegar a ella. Y no será que en su corazón también está el Cristo vivo, en esos hombres universales. Y por eso sienten la necesidad de enseñar, de traerle a la humanidad ese poder, porque ellos saben que esa es la verdadera vida y quieren que el hombre la conozca. Y lo vamos a conocer, porque ciertamente, aunque hemos encarnado miles de veces, aquí seguimos, porque el Cristo no ha estado muerto, porque no han podido matar esa esencia que llevamos por dentro. Solo nos las han ocultado. Y por eso entendemos los tiempos de la profecía, porque la profecía es el plan de supervivencia para el hombre. Entonces, si yo supervivo con el Cristo, supervivo conectándome a mi ser, pero me están diciendo que es al tercer día de creación, y las profecías siempre me hablan de un nuevo amanecer, de un tercer día que es la esperanza, de un tiempo pletórico, de un tiempo donde la rebelión se termina, muere la oscuridad, muere el miedo, muere la esclavitud. Todas las profecías a lo largo del planeta han dicho esto, y nos dice que vendrá un tiempo diferente, mejor, nuevo, maravilloso para el hombre, de pura vida, conectado a la naturaleza.
¿No será que la profecía es parte fundamental del tiempo que estamos cumpliendo ahora? Que es nuestra parte de esa guía de navegación. Acá tenemos de Apocalipsis a Revelación, porque cuando nosotros nos volvemos intérpretes, ¿verdad? Podemos transformar eso que la rebelión nos mostró como algo apocalíptico, como un fin, lo comenzamos a ver como la revelación para nuestro principio. El principio de nuestra vida conectada al Padre. Porque si antes no estuvimos conectados a Él, entonces no vivíamos realmente. Entonces fíjense que esa profecía que nos anuncia ese nuevo día, nos dice también que vamos a encontrar una nueva carne y una nueva voz, una nueva inteligencia por dentro, una voz limpia, pura. Miren lo que nos dice acá. Hablaré por toda boca y en toda carne que encontró la purificación. Entonces el hombre que logró atravesar todas esas vicisitudes que vivirá este planeta para sacar toda esa rebelión que ha tomado como rehén al hombre. Y del interior de cada uno de ustedes correrán ríos de agua viva y no tendrán más sed. Y todos los hombres oyen quien habla, y este ente vivo despierta dentro de ti como palabra interior, el Cristo, el ser. Y este es el principio de Dios en sus corazones. Este es el principio de Dios acá en la tierra, cuando se manifiesta en los hombres. Pues si ya conocimos que el principio de todo era el verbo, y a través del verbo nació el hombre, y antes de que se creara cualquier criatura viviente se creó el hombre, entonces no debemos estar conectados a él para ser parte de la creación, para ser parte del principio, si es nuestra heredad. Es el momento amoroso y dramático en que palpa, escucha y comprende toda la sabiduría de la ley y deja atrás todos los falsos dioses, porque la sabiduría de la ley está por dentro y todos los dioses que nos han mostrado en este sistema han sido externos. Y ese fin que nos anuncia la profecía también nos lo anuncia Parravicini, cuando nos habla de que la hora 12 ya es. Hay una psicografía muy particular, que la van a ver en pantalla, donde Parravicini anuncia que el inicio de esta peste, el inicio de este virus, de toda esta mentira que estamos viviendo, es el inicio de la hora 12. Y la hora 12 de Parravicini es el fin del fin en el fin que anuncia y llega en el principio. Entonces estamos ya en ese tiempo en el que debemos avivar esa voz. Por eso ustedes están buscando este conocimiento de la verdad, este conocimiento de su ser interior, el conocimiento que era, es y será siempre, porque está como inteligencia intrínsecamente en el hombre. Por eso, ese momento asombroso y dramático de esta voz interior es ahora, es ya, es cuando sentimos esa necesidad de conectarnos a la creación, de conectarnos a la vida, al Padre Eterno. Y es a través de este conocimiento, porque fíjense lo que nos dice Pablo acá. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Este conocimiento del Padre Eterno nos reconcilia con nosotros mismos, que es la fuerza del Cristo adentro de nosotros. Y que Dios estaba en Cristo. Por lo tanto, este conocimiento Él nos los envía para que a través del Cristo volvamos a reconectarnos con el mismo Padre Eterno, reconciliando consigo a los hombres que están perdidos y desconectados en el mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, porque sabemos que hay una rebelión que los engañó, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación para entregarla al mundo también, porque es que esto no se trata de salvarme yo y la humanidad que perezca, es que si no se salva a la humanidad entera que es nacida del Padre, yo tampoco me voy a salvar, porque el plan del Padre Eterno es para toda la humanidad, no solo para mí. Entonces ahí yo entiendo también otro tiempo de cumplimiento, donde toda la humanidad debe despertar.
Así que por esto somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, porque somos nosotros quienes debemos cumplir. Miren cómo nos los dice. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Y quién nos ruega en nombre de Cristo? Todo aquel que lo tiene vivo, pero también estas potestades mayores. A través de su fuerza del Cristo, nos entregan esa energía, esa conexión para que nosotros anhelemos esa conexión con el Cristo y a través del Cristo con el Padre. Y nos podamos unir al gran espíritu de la creación. Es que de verdad que impresionante cómo el plan es el hombre, porque el hombre es la ley, principio y fin de todas las cosas. El principio de la creación somos nosotros y está en nosotros, pero debemos manifestarla, avivarla. Y esto nos da también una esperanza, porque quien está en Cristo no tiene condenación con lo que se va a vivir en este tiempo. Entonces ahí está la importancia de lo que nosotros debemos formar en estos tiempos de angustia y de tanta incertidumbre que vive la humanidad, por estar desconectada de su ser. Fíjense que dentro de este conocimiento tenemos que sustentar mucho la información, aunque se sienta que redunde. Porque primero es necesario comprender que todo el conocimiento fue entregado. Y segundo, que creemos una certeza que nos lleve a sentir el corazón, que nos saque de esa razón del quinto impulso, esa razón emotiva, de creencias. Y aquí lo dice Pablo en el capítulo 8, fíjense cómo nos dice en su carta número 8 a los romanos. Quienes caminan conforme al Espíritu se libran de la creencia o la falsa fe del mundo, que es el pecado y que es la muerte. Mas vosotros no vivís según la carne. Si ustedes emprendieron este camino es porque no están viviendo según la carne, sino que viven según la necesidad de su espíritu. La necesidad, la fe interior que sienten y que los hace conducirse hacia su ser. Porque si el Espíritu de Dios mora en vosotros, a causa de la verdad vivirán en justicia. Entonces fíjense esa maravilla, que esta verdad, que es un conocimiento que nos transforma y nos hace reconectarnos con la vida, nos hace reconectarnos a nuestro espíritu, a nuestra esencia verdadera, nos hace reconocernos como ese ser que buscamos, porque ese ser que buscamos somos nosotros verdaderamente, fuera de toda creencia y patrón cultural que se nos haya impuesto. Y termina Pablo en Romanos 8 diciendo que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muera en vosotros, que es el Padre eterno, ¿verdad? Vivificará también sus cuerpos muertos por el espíritu que mora en vosotros. Entonces, si por alguna circunstancia nos toca desencarnar en este proceso que vamos a vivir del cumplimiento de todas las profecías, a través del espíritu del Padre eterno que mora en vosotros, si lo tenemos vivo, vamos a resucitar. Porque a eso estamos llamados. Porque ese es el plan del Padre eterno. El hombre cumple su propósito y si intentan interferir, el mismo espíritu del Padre se manifiesta en el hombre para que resucite. Porque contiene la fuerza de Cristo. Porque está actuando en base a quien es verdaderamente el ser que yo soy y que son ustedes, porque ustedes no son las creencias ni los conocimientos que han recibido de las universidades. Ustedes no son un profesional específico. Ustedes son un ser espiritual que encarnó porque tiene la fuerza necesaria para poder sobrellevar todos esos acontecimientos que anuncia la profecía. Y con esa fuerza que ustedes tienen en su espíritu,
es que van a traer la imagen perfecta del Padre Eterno acá al planeta. Porque son ustedes, no pueden verlo como otras personas. Yo lo estoy haciendo ahora, estoy intentando mostrar lo que en mi comprensión hay del Padre Eterno. Pero ustedes van a comprender esto y mucho más. Entonces, los dejo con esa reflexión. Hasta la próxima.